y vamos a preparar nuestros corazones y abran sus Biblias en el Salmo capítulo 54. Salmo capítulo número 54. Hoy vamos a leer un poquito, también un poquito más vamos a leer normalmente de lo que a veces vemos, porque es importante entender cuándo escribió David este salmo. A veces leemos un salmo y lo entendemos y Dios nos habla, pero creo que es bien impresionante o importante conocer el contexto en qué momento lo escribe. Entonces hoy estaremos viendo un poquito igual del primer libro de Samuel, en el momento en que David lo hizo, y creo que, bueno, a mí me gusta aprender de esa manera, y creo que todos podemos captar un poquito más el por qué David dice estas palabras o este cántico al pueblo, ¿sí? Dice, bueno, me gustaría orar, o más bien, lo leo, oro y después arrancamos. ¿Les parece bien? Voy a leerlo todo completo para que ustedes puedan entender. Dice: al músico principal de Negnot, masquile David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Versículo 1: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Oramos. Dios, te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque cada vez a través de tu palabra nos hablas, y el día de hoy venimos con un corazón dispuesto, abierto para que tú hables a nuestro corazón, en nuestra vida, y que podamos aprender lo que nos quieres enseñar y decir a cada uno de nosotros. Dios, háblanos, toma el control. Espíritu Santo, úsanos y háblanos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Algo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas en estas últimas semanas es cómo aprender a vivir en santidad, pero aún en medio de la prueba y de la dificultad. Yo no sé cuántos de ustedes de repente han pasado en alguna ocasión un momento donde hay alguien que se ha levantado contra ti, donde te quiere lastimar, te quiere hacer daño, ha levantado un chisme, una crítica, una murmuración, te quieren correr del trabajo, incluso a lo mejor hasta se quieren pelear contigo, y de repente uno se pregunta, ¿y qué hacer cuando algo así esté pasando en nuestra vida? Muchas veces pensamos que nos podemos defender, que puedo yo actuar ante lo que me están ofendiendo, me están lastimando, me hieren. Mira cómo me dijo, mira cómo me dejó en vergüenza, mira cómo me ha lastimado, mira cómo me ha ofendido. Y muchas veces en nuestra naturaleza está el defendernos. En nuestra naturaleza es pensar que las cosas no pueden ser así. Es más, muchas veces hasta nosotros llegamos a decir: es que no me conoces, porque cuando yo me enojo, no me conoces. No me conoces a mí enojado y no sabes lo que soy capaz de hacer. Y es increíble que el hombre ante una situación como esta puede perder toda cordura. Incluso el día de hoy es más común ver en televisión y a veces en los mismos redes gente que va manejando, se atraviesan y se bajan a pelear, ¿no? Y a veces uno va manejando y se te quedan viendo bien feo y te quieren, te saca la lengua, lo que sea, ¿no? Y quieres ahí decir, y a veces hasta decimos: da gracias a Dios que soy cristiano, ¿verdad? Pero no sé, esto sucede de repente en momentos difíciles. Bueno, David nos va a enseñar a través de este salmo cómo debemos de actuar incluso en momentos difíciles, porque Él sabe que es Dios el que le va a ayudar y lo va a cuidar en todo momento.
Me dice que este salmo lo escribe David cuando los cifeos, ¿sí? Estos los cifeos son del pueblo de Israel, es de la tribu de Judá, es de una ciudad que se llama Sif, el cual van con Saúl y le dicen que David está escondido en el territorio de ellos. Van de chismosos a decir que David está ahí. Y es Saúl el que quiere responder ante esta noticia. ¿Se acuerdan? Vamos tantito, vamos a irnos otra vez a Primera de Samuel, capítulo ¿desde dónde empezamos? Desde el capítulo 21. Simplemente ahí lo vamos viendo, lo hemos estado mencionando estas últimas semanas, pero desde el capítulo 21 hemos platicado que David huye de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Y vimos como él llegó con el sacerdote Ahimelech y le pide comida. Vimos que le pide la espada, se la da. Y el domingo hablábamos que se da cuenta Saúl que David anda por ahí. Para esto Saúl se fue con los filisteos a la ciudad de Gad. Ahí él se hace pasar por loco para que no le hagan nada. Y cuando David se pasa por loco, se va a las cuevas y ahí empieza a juntar hombres. Dice ahí en el capítulo 22, versículo 2, dice: y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Estos son los valientes de David. David se lleva a todos estos hombres y se va y se esconde en la cueva. La semana pasada o el domingo estábamos viendo que de repente Saúl empieza a escuchar que David andaba por ahí y empieza a preguntarles que quién ha sabido, que si no hay nadie que pueda ayudar. Y vimos de un hombre que se llamaba Doeg edomita, que fue y le dijo lo que el sacerdote había hecho. Y no sé si para usted fue impresionante, pero para mí sí. El saber que Saúl manda llamar al sacerdote y le empieza a cuestionar lo que él hizo. Y cuando le cuestiona lo que él hace, y que él dice: yo no tuve nada que ver, llegó David, yo lo he consultado, no es la primera vez, además es uno de tus fieles, es alguien al cual tú confías, es parte de tu familia. Y se enoja Saúl, y Saúl manda matar a todos los sacerdotes. Mató aquel día, manda matarlos. Nadie lo quiere hacer de los servidores. Y vimos que Doeg edomita, él mata a 85 sacerdotes, varones ellos, dice, vestidos de efod de lino. Y luego va y mata a toda la familia, mata a los animales. Y David se da cuenta, y David sabe lo que ha sucedido, tanto así que uno de los hijos del sacerdote Ahimelech, que se llama Abiatar, escapa y va y le cuenta todo a David. Va y le dice: ¿sabes qué? ¿Se dieron cuenta que te ayudaron? Saúl mandó llamar, y en su coraje, en su enojo, manda matar a toda la familia, y todos han muerto y yo he escapado. Y terminamos viendo cómo David decía que él sabía que Doeg se lo iba a contar a Saúl, y también vimos que decía que él era el culpable, que él había ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de su padre. Hasta ahí hemos visto. En la historia aquí va. ¿Qué hace David? Pues David está aparte. Y vamos a leer algunos pasajes ahí del capítulo 23, algunos versículos, del capítulo 23, para poder entender un poquito la historia. Dice así, versículo 1 del 23: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová le respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra
a Keila. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber un ataque de este grupo de los filisteos sobre una ciudad que se llama Keila. ¿Qué hace Saúl? Nada. David es un guerrero. Y lo que hace David es consultar a Jehová. Creo que aquí es algo importante que pudiéramos resaltar. Porque David no hace lo que él quiere ni lo que piensa, sino que lo que David hace es consultar a Jehová. Ahora, algo importante, Saúl se había quedado sin sacerdotes. El hijo del sacerdote ahora está con David y es él el que consulta a Jehová y le pregunta que si puede salir a pelear y atacar a los filisteos, y Dios le dice que sí, que debe de hacerlo. Versículo 5: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Entonces Dios le da la victoria. Dios le dice a David que vaya a pelear. David pelea, está la victoria. Y pues se supone que los de Keila deberían de estar agradecidos y contentos. El problema es que Saúl se da cuenta de lo que ha sucedido. Quizás Saúl sabía que los filisteos atacaron a los de Keila, pero Saúl no hizo nada. Pero cuando sabe que David fue a rescatarlos, Saúl les manda decir a los de Keila que le entreguen a David. Y cualquiera pudiera pensar que los de Keila iban a decir: no, ¿cómo te lo vamos a entregar? Pero ellos se ponen de acuerdo, se ponen del lado de Saúl y hacen planes para que se lo puedan entregar. Dice en el versículo 12: dijo luego David, se dan cuenta, lo va a entregar, y David se da cuenta que los de Keila lo quieren entregar, y David vuelve a consultar a Dios. Y mira lo que dice: dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. ¿Sí? Lo que va a pasar es que David va a sufrir una traición, porque lo más lógico es que si él te acaba de salvar, tú puedas darle gracias y no lo vayas a denunciar. Pero ellos se ponen del lado de Saúl. David lo sabe, le pide consejo a Dios y Dios le dice: te van a entregar, dice, y van a ti y a tus hombres. Versículo 14: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Creo que esto es importante que podamos también meditar en lo que estamos leyendo. David se quedó escondido. Saúl iba en busca de David. David estaba en el monte, en el desierto de Sif, donde es el capítulo 54. Pero lo más importante es que él estaba guardado y protegido porque Dios no lo había entregado en sus manos. Versículo 16: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. ¿Qué es lo que pasa? Jonatán es el hijo de Saúl. Él llega, él se encuentra a David y tiene una plática interesante, porque lo que hace Jonatán, dice ahí, es fortalecer a David de la mano de Dios. Incluso le dice: no temas, no te preocupes, mi padre no te va a hallar. Tú vas a ser el rey porque Dios lo ha dicho, y nosotros seremos segundos. Es más, dice: hasta mi padre ya lo sabe que tú eres el rey. Y creo que esto es importante que podamos igual meditar aquí. Qué importante es escuchar o recibir ánimo o apoyo en un momento difícil. Cuando a veces estamos pasando por una situación muy difícil y que a veces no sabemos qué hacer, qué importante es tener a alguien a nuestro lado en el cual nos pueda decir unas palabras. Es: confía en Dios, Dios va a hacer algo especial, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito.
Interesante, Jonatán no le está resolviendo el problema a David, pero simplemente está diciéndole: no te preocupes, porque Dios va a cumplir la palabra que te ha dado. Y eso es importante que podamos entender también nosotros. En un momento de prueba, en un momento de dificultad, qué importante es aprender a descansar en lo que Dios ha dicho a nuestras vidas. Verso 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores y en el collado de Aquila, que están al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Si te das cuenta, en este versículo 20, 19 y 20 es precisamente el momento en el que está en el capítulo 54 de Salmos. Porque le está diciendo eso, le está diciendo: ¿no está David con nosotros? Ahora vamos sí al capítulo 54. Entonces podemos entender que David está en una situación difícil, porque es el rey que ha venido contra él. ¿Para qué? Pues para acabarlo, para matar su vida. Y estando David en esta condición, donde aún lo han traicionado, donde van y lo de Zif y le dicen que ahí está para que venga Saúl y acabe con su vida, qué importante es ver la actitud de David. Podemos ver esto. David ya no está solo. David tiene 400 hombres. David acaba de defender la ciudad de Zif y ha vencido a los filisteos. David se podía levantar y pelear contra Saúl y quizás vencerlo, y quizás no, Dios le daría la victoria, porque Dios está con él. Pero lo importante es que David no actúa de esa manera, sino que David confía en lo que Dios quiere hacer. Mira, versículo 1 del capítulo 54 dice así: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y creo que es David yendo a Dios ante un problema y ante una necesidad. Y creo que es aquí donde nosotros también deberíamos de aprender. Porque cuando tenemos un problema, muchas veces yo trato de ver cómo lo soluciono. Yo trato de ver cómo puedo salir victorioso y cómo puedo salirme del problema, cuando a veces el problema es muy difícil. Y creo que tengo que aprender que David está confiando completamente en Dios y sabe que el único que lo puede salvar es Él. Por eso en este cántico que surge en ese momento de apremio, que van a buscarlo, él dice: no hay nadie más que me pueda ayudar, sino ¿quién? Sino Dios. Y a él le pide que lo salve. Incluso dice, no le dice: sálvame porque tú me has prometido muchas cosas, o sálvame porque soy bueno, o sálvame porque soy tu hijo, sino que él está apelando al amor, a la gracia y a la misericordia de Dios, y dice: sálvame por tu nombre, simplemente por quien tú eres. Te pido que tú me salves. Incluso dice: y con tu poder defiéndeme. David pudo haber dicho: dame fuerzas para pelear. Pero David no está buscando sus propias armas, su propia capacidad, su propio poder, sino que él está diciéndole a Dios: Dios, tú eres poderoso, para ti no hay nada imposible, y tú eres el único que puedes defenderme. Y entonces este cántico se convierte en una oración, porque le dice: oye mi oración. Y otra vez, lo hemos platicado en algunas ocasiones, cuando tenemos un problema y que alguien se acerca de repente a platicar con nosotros y le podemos contar nuestro problema, a veces no nos gusta que de repente nos dice: bueno, hermano, pues sí, nos toca nada más que orar, porque muchas veces queremos una respuesta precisa o directa. Pero la Biblia me enseña que quien me puede ayudar y me puede guiar y me puede salvar y me puede cambiar y transformar es Dios. Y la manera en que yo me puedo comunicar con Dios es a través de de la oración. ¿Se acuerdan de ese versículo en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Dios está diciendo: clama a mí y yo te voy a responder. En esa necesidad, en ese problema, en esa situación, en ese conflicto, ¿qué tengo que hacer? Ir a Dios en oración. La mayoría de nosotros no es necesario que nos digan que tenemos que orar, pero el problema es que no lo hacemos en el momento preciso. Y David me enseña eso, que él levanta una oración a Dios sabiendo que solamente Él le puede ayudar, sabiendo que solamente Él lo puede defender. Y es David el que está levantando esa voz. Incluso dice el versículo 3: porque extraños se han levantado contra mí. Y creo que aquí en este extraños podría estarse refiriendo a estos cifeos, porque eran ellos que se han levantado cuando no tenían por qué estar en contra de David, y lo han traicionado. Y otra vez, ¿alguna vez te han traicionado? ¿Cómo te has sentido ante una traición? Ante algo que se han volteado, cuando de repente tú les ayudas, les provees, les cuidas, te portas de una manera correcta y de repente te voltean todo y te traicionan. Es fácil defenderse, pero David no se defiende, sino que levanta su oración completamente a Dios. Dice: porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. Y creo que se está refiriendo completamente a Saúl y a sus hombres, que quieren acabar completamente con la vida de David. Dice ahí que no han puesto a Dios delante de sí. A Saúl ya no le importa nada de Dios. Este hombre se volvió loco. Este hombre que Dios lo ungió, este hombre que de repente hasta profetizó cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, ahora se ha vuelto loco. Ha querido matar a David varias ocasiones. Acaba de mandar matar a una familia completa de sacerdotes. Ahora está buscando a David una vez más para acabar completamente con él, y está dispuesto a matar a cualquiera que se ponga o se oponga a lo que él quiere. Son hombres violentos completamente, que ya no buscan a Dios, que ya no le importa nada de lo que Dios ha dicho, y ellos simplemente quieren, él quiere su corona, quiere que nadie le quite su poder y quiere seguir mandando. Separen otra vez el capítulo 54 y regresemos a Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 21. Y sigamos con la historia porque todavía no termina. Primera de Samuel 23, 21 dice así: cuando le dijeron los cifeos que le van a entregar a David, Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, porque habéis tenido compasión de mí. Se van a dar cuenta la locura de Saúl, porque de repente hasta mete a Dios donde no tiene que meterlo. O sea, es una locura que diga ahora: te vamos a entregar a David para que lo mates. Benditos sean ustedes. Es una locura. Dice: id pues ahora y ved el lugar de su escondite. Verso 23: observad e informaos de todos los escondrijos de donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Verso 24: y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturados. Entonces me hace entender esto. Imagínense la escena: hay un monte, y por un lado estaba Saúl y por otro lado estaba David.
Y llega un momento donde ellos se empiezan a mover y él pone gente por los dos lados. Y llega un momento donde David con su gente quedan encerrados entre los dos lados. Si iban para un lado, se iban a topar con ellos. Si iban para otro lado, se iban a topar con ellos también. Y cuando pareciera que está todo perdido, dice, y se daba prisa para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Verso 27. Entonces vino un mensajero de Saúl, diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes de En-Gadi. Entonces de repente, cuando pareciera que ya estaba perdido porque iban a apresar a David, como novela, ¿no? Como serie, de repente llega alguien y le dice a Saúl: ¿sabes qué? Regrésate, están atacando los filisteos y tenemos que ir. Y lo que hace Saúl, deja a David, va a luchar con los filisteos, y de esta manera sobrenatural, de esta manera especial, David se salva de lo que lo capturen en ese momento. ¿Quién creen que mueve todo esto? Es Dios, ¿no? Tengo que aprender que es Dios, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y si quieren, otra vez, vamos al Salmo 54, versículo 4, porque mira lo que David dice. Dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y creo que eso es importante. David sabe que es Dios el que va a guardar y lo va a cuidar, porque tiene un propósito para su vida. En el principio de la oración es: Dios, tú sálvame. En el principio de la oración es: defiéndeme con tu poder. En el principio es: escucha mi oración y escucha mis palabras, porque se ha levantado contra mí. Y lo que me hace ver este versículo es que David está confiando completamente en Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es el que le ayuda. En él tiene su confianza, en él tiene su seguridad, y sabe que Dios no lo va a dejar solo, sino que Dios tiene cuidado de él en todo momento. Y creo que nosotros deberíamos de aprender a conocer a Dios de esa manera. Creo que esto no es fácil. Cuando estoy pasando por un momento difícil, estoy pensando cómo salir. Y aunque salimos, decimos gracias a Dios, pero es más difícil no hacer nada y esperar que sea Dios el que obre en nuestra vida. El entender y saber que es Dios el que me puede ayudar, que pongo mi confianza en Dios y Él es mi socorro, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y no hacen nada, David. Regresemos otra vez a 1 Samuel, capítulo 24. Dice de esta manera: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, recuerden que se fue para allá, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomó Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, y fue en busca de David y de los hombres. Versículo 3: y cuando llegó a un redil de ovejas, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Aquí quiere decir que entró para hacer del baño, ¿no? No había ya sanitario ni nada, y va a una cueva y se mete ahí. Y como de película, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cuenta que yo me lo estaba imaginando como una serie, como una novela, ¿no? Donde va David con su gente, y de repente Saúl con su gente, y dice: permítame, voy al baño. Y todos esperando afuera, ¿no? Y se mete Saúl en la cueva, hace del baño, y atrás de él David con todos sus hombres sentados. A lo mejor medio incómodo, ¿no? Pero ahí está Saúl. Dice entonces, versículo 4: los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová:
he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él lo que te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Interesante, ¿no? Porque David estaba ahí y pudo haber acabado con Saúl, y se hubieran acabado sus problemas. David pudo haber acabado con Saúl y verse levantado como un rey, y Dios lo había dicho, y la gente sabía que él iba a ser el rey. Versículo 8. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Esto también me llama la atención, porque si estuviera alguien buscándote para matar, y tú estuviste a punto de matarlo y le perdonas la vida, quizás no hablarías como David empieza a hablarle en este momento a Saúl, y le dice: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. O sea, no fue como que burlándose a mi señor, no, sino que él estaba diciéndolo bien. Se voltea el rey, y David hace una reverencia hacia el rey. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, otra vez raro que le diga y le llame Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Interesante, ¿no? De este David, porque tenía todo para acabar a Saúl, y ¿qué hace? Nada, le perdona la vida, le habla y le dice: hey, rey, te pude haber matado. Que a lo mejor Saúl no lo entendía, ¿cómo me pudiste haber matado? Y él le dice: ve, aquí ya tengo, y ve el pedazo de la orilla de tu manto. Dice: yo pude haberte matado, y quiero que veas que yo no deseo nada contra ti. No sé quién te ha inventado que quiero matarte, pero quiero que veas que no he hecho nada contra ti. En el versículo 16, mira lo que dice: ya aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y cuando uno escucha esta historia, uno podría pensar: Saúl va a cambiar, David ya se salvó, y ya no va a haber nada que pueda dañarlo. ¿Por qué? Pues porque ahora Saúl está viendo cómo David lo ha perdonado. Si regresamos al versículo 5 del Salmo 54, dice así, después de haberle dicho el versículo 4: he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Dice el versículo 5: Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Y otra vez,
Es David poniéndole su problema en manos de ¿quién? En manos de Dios. Él no actúa. Él no hizo nada contra aquel que le quería hacer daño. Y creo que aquí tenemos que aprender todos una lección. Porque si alguien se levanta contra ti, ¿cómo debemos de actuar? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te traiciona, cuando alguien se levanta contra ti, ¿cómo debemos de actuar? Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. Dice de esta manera: cuando alguien te hace algo, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué vas a hacer? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otra vez, creo que estos son de los versículos que muchas veces no nos gustan, porque para mí es más fácil defenderme que esperar que Dios actúe, o que yo debo de actuar bien cuando alguien se ha levantado contra cada uno de nosotros. Y entonces David está diciendo: tú le vas a devolver el mal a mis enemigos. Yo no me tengo que vengar, yo no tengo que defenderme, porque tú eres el que vas a pagarle a cada uno lo que ha hecho. Y vamos, para seguir terminando, del capítulo vamos a brincarnos al capítulo 26. Capítulo 26 dice así: vinieron los cifeos a Saúl en Gaba, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila. ¿No se supone que ya lo había como que perdonado? Ya pareciera que todo iba a estar muy bien, pero una vez más Saúl se regresa a su casa, y de repente los de Zif una vez más van a moverle la patita a Saúl y decirle: David está escondido acá con nosotros. Versículo 4: David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido otra vez para matarlo. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David del lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces está Saúl, hay como 3,000 hombres alrededor, y es de noche, y todos están durmiendo. Y cuando están durmiendo, va a venir David de noche, dice el versículo 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaba tendido alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo clavara en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Quizás ellos le dicen: la primera vez David no lo mató porque no quería tocar el ungido de Jehová, y en la segunda ocasión, y ahora le dicen a David: danos la oportunidad de acabar con él. Es más, voy a hacer buena onda en un solo golpe, no le voy a dar dos, pero si me da chance de darle uno, acabamos completamente con él. Versículo 9: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere,
o su día llegare para que muera, o descendiendo en la batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua en la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie en que viese, ni entendiese, ni viese, pues todos dormían. Y esto es interesante, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Y otra vez, ¿quién está guardando y salvando a David? Es Dios. Cualquiera hubiera pensado: mátalo, Dios se lo está entregando. Pero me muestra el corazón de David, donde él dice: yo no puedo levantarme contra el ungido de Jehová. Cuando yo leía esto, yo pensaba, a veces cuando hay conflictos dentro de las iglesias o entre cristianos, que tengo que aprender algo. Mi hermano es un hijo de Dios, mi hermano es un ungido de Jehová porque el Espíritu de Dios está sobre él. A lo mejor puede fallar, a lo mejor puede actuar mal, pero yo no soy nadie para ofenderlo, para lastimarlo, para dañarlo, para herirlo o para levantar mi voz contra él. Acabamos de leer Romanos. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. A veces puede haber resentimiento en nuestras vidas, puede haber odio, coraje. Y lo que Dios te está queriendo enseñar el día de hoy es que tú no debes de actuar mal porque te han lastimado. Tú no debes de actuar mal porque te han ofendido, te han dañado. Tú tienes que actuar correctamente. ¿Por qué? Porque todo está en las manos de Dios. Y Dios tiene cuidado, así como David lo dijo: Jehová es el que me va a ayudar. Aquí estamos viendo cómo Dios lo ayuda en todo momento. Están todos dormidos. Y entonces, versículo 13: entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, y habiendo gran distancia entre ellos, dio voces David al pueblo. De repente David empieza a hablar. No lo vamos a leer ahí, pero le empieza a declamar al general porque no ha cuidado al rey como debería de ser. Y le va a mostrar que tiene él la lanza y la vasija de agua del rey. Y se van a asustar porque una vez más David pudo haber acabado con David. Así como a Goliat lo mató con su espada, a Saúl lo pudo haber matado también con su espada. Versículo 17. David está hablando, dando voces, y verso 17 dice: y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Otra vez, un falso el Saúl, ¿no? Y David respondió: mi voz es, rey, señor mío. David no ha cambiado. Y dijo: ¿por qué me persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho y qué mal hay en mi mano? David una vez más le vuelve a decir: ¿por qué me estás buscando? ¿Qué he hecho yo de mal para que me vengas a atacar? Incluso en el versículo 20 le dice: porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. O sea, dice David: yo soy como una pulga, así como quien persigue un perdiz por los montes, es una ave pequeña. Y entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Otra vez, a Saúl no se le puede creer, ¿no? Ya le había dicho lo mismo antes, ya hasta había llorado, ya le había dicho: no, pues tú me has perdonado ni nada, pero él está cegado por todo lo malo. Y ahora le dice a David: ven. Y David no va a hacer caso, porque sabe lo que hay en la actitud, en el corazón de Saúl. Versículo 22 dice: y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. O sea, no me la voy a llevar, vengan, un criado, se la voy a entregar y llévensela. Dice: y Jehová, esto es interesante, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad,
pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos ¿de quién? De Jehová, y me libre de toda aflicción. Otra vez, David no está apelando a lo que ha hecho para que ahora Saúl lo vea como en los ojos, sino lo que él está apelando es que como él ha hecho correcto, que Dios le bendiga por la manera en que él ha actuado. Y número dos, que sea Jehová el que lo libre de toda aflicción. En todo este proceso, en todo este contexto, David está escribiendo este salmo. Terminemos leyendo nada más los últimos versículos del capítulo 54 para terminar. Dice el versículo 6: voluntariamente sacrificaré a ti alabanza a tu nombre, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. Lo que acabamos de leer ahorita en Samuel, versículo 24. Dice: y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Llega un momento donde David está viendo cómo Dios le ha guardado y cómo Dios le ha salvado cuando su vida está en peligro. Y él sabe que Dios le guarda, que le ayuda. Él sabe que Dios le sostiene. Y él sabe que Dios va a traer y devolverle a cada uno según sus obras. Y la respuesta al ver la mano de Dios es que David dice: yo voluntariamente voy a sacrificar a ti, o voy a darte una ofrenda a ti. Y dice: y alabaré tu nombre porque tú eres bueno. Y creo que tengo que aprender a entender que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de que mi vida está en peligro, yo debo de alabar voluntariamente a Dios, alabarle, glorificarle a Él, porque Él es bueno con nosotros en todo momento. La Biblia me enseña que todos nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios y que nada nos puede suceder porque Él nos cuida. La Biblia me enseña que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, que nada nos puede arrebatar de su amor, ni tribulación, angustia, persecución, muerte, nada me puede separar de su amor. Entonces yo tengo que aprender a entender que mi vida está segura en Él, que no importa quién se levante, no importa por lo que pase, Dios siempre nos va a ayudar. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que orar a Él, tengo que clamar a Él, sabiendo que Él escucha nuestra oración y sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros en todo momento. Cuando dice ahí: voluntariamente sacrificaré a ti, me habla de que voluntariamente debo de agradecerle y tener una actitud de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros.